televidentes, es un gusto estar de regreso con todos ustedes en un café con Vox. Nuevamente tocamos temas de región y con nuestros invitados en la mesa de trabajo pues tocamos temáticas que hoy están en la agenda pública. Francisco Luis Cuervo es exalcalde, expersonero y creo que exconcejal del municipio de Marinilla, de la ciudad de Marinilla, un líder político que ha estado siempre vigente, que ha estado ahí ayudando a las comunidades desde cada uno de sus roles, ocupando diferentes cargos en el municipio de Marinilla y en el territorio, especialmente en el oriente del departamento de Antioquia. Don Francisco, gracias por acompañarnos, bienvenido a Un Café con Vox. Fabio, muchas gracias, no, con mucho gusto, esto así improvisado es más bueno. Por supuesto, claro que no sí. No hay nada preparado, no hay agenda. Y precisamente claro, agenda es lo que hoy tenemos todos, ¿no? Y seguramente hoy más los líderes políticos en la región tienen una agenda que es de un lado y del otro, en fin, buscan encontrarnos nuevamente a esos diálogos, pero ha sido históricamente difícil sentarnos todos en una sola mesa y decir, ¿por qué no hacemos esto conjuntamente? Claro, bueno, yo no soy líder político, pues realmente hoy por hoy, pero sí me hace acordar cuando yo era alcalde. Yo fui alcalde en 1992, 93, 94, hace más de 30 años. Me acuerdo que a mí me tocó una época muy difícil, que habían acabado de pasar toda esa época de violencia, la muerte de Ramón Emilio Arcila, del exalcalde Darío Ardarriaga, de Don Cruz Gómez, de un sobrino Antonio Valencia. Bueno, había habido un poco de muertos y esto estaba crispado. Y me acuerdo, bueno, habían matado ya en el Peñola a un exalcalde o dos, habían matado en Granada a otro, habían matado en San Carlos. Eso estaba una cosa el exalcalde de la Unión. Loca, también. Loca. Entonces yo les decía, hombre, a los concejales, que fueron todos un grupo muy bueno, les decía, mire, aquí nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en la diferencia. Marinilla es una mesa. Y ahí cabemos todos. Cada uno coma lo que quiera. El uno come cerdo, el otro come res, el otro come gallina, el otro come pescado, el otro come legumbres, el otro come cualquier cosa. Lo único es que en la mesa no nos podemos parar. Cada uno coma lo que le dé la gana, pero la mesa es de nosotros. Cuando se para uno de la mesa, se sienta uno de afuera y daña la mesa y entra la cizaña y va lo que pasó en nuestros municipios. Se paró la gente y se entraron los de afuera y fueron acabando con los pueblos. Entonces yo decía, ¿por qué no nos podemos sentar a conversar todos? Es que, acuérdese, hay un libro que leí hace muchísimos años que se llama El pavo real en el país de los pingüinos. Qué horrible es el país de los pingüinos donde todo el mundo es igual. No, es en la riqueza del pavo real, de los colores, es en la riqueza donde se construye, nos podemos poner de acuerdo, como decía Álvaro Gómez. Pongámonos de acuerdo sobre lo fundamental. Miren, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? En esto. No toquemos en los temas en los que no vamos a estar de acuerdo. Para hablar del presente y del futuro hay que conocer la historia y hay que vivirla o seguramente recordarla desde voces como usted que pues ha recorrido y que ha tenido esa dinámica del municipio de Marinilla muy en su cabeza y muy en su corazón. Hoy el territorio del oriente antioqueño no es la primera vez que se habla de asociatividad o de unirse unos con otros para hacer grandes obras. Esto ya también viene de mucho tiempo atrás, solo que no se ha podido. Sí, a ver, como dos cosas. Primero es que, mire, el oriente antioqueño está sobrediagnosticado. Aquí hay diagnósticos desde hace muchísimos años. Cuando estaban construyendo la hidroeléctrica de Guatapé, cuando el proceso del Peñol en los años 60 y 70, se hizo el primer plan de desarrollo del oriente a finales de los años 60 y principios de los 70. ¿Y qué? Ahí quedó, ahí está un libro muy grande, muy bueno. Muy bonito. Muy bonito, azulito. Luego vino, cuando empezó todo el proceso del Peñol, acordémonos que no había legislación en Colombia sobre procesos de construcción de hidroeléctricas. Fue la fuerza de la gente con el liderazgo del obispo de la diócesis de entonces, Monseñor Alfredo Rubio Díaz, el respaldo del párroco de entonces, el padre Henao Valencia, y el padre Francisco Campo, que llegó y después entró a encabezar el liderazgo,
que se fue generando como una regulación de algo. Y ahí salió el contrato maestro, pues, firmado en el año 69. Pero después de eso se gestaron dos leyes muy importantes, la ley 171 no me acuerdo ahora la fecha, y la ley del 81 y la ley 56 que creó Cornare. Y ahí se crearon las primeras bases de la legislación que rige del tema todo este ambiental, y después ya vino la ley 99-93 y tal. Pero mire, cuando se creó Cornare, tenía una función fundamental, que era una función de planificación supramunicipal. Y era la oportunidad para haber empezado un proceso de planificación de todos los 26 municipios, que eran 26, incluyendo los 23 de más o menos del nordeste. Pero resulta que vino la ley 99 del 93, que fue la ley del medio ambiente, creó las corporaciones autónomas regionales, entonces ahí quedó Cornare y le quitaron la función de planificación. Se tiraron las fiestas. Entonces, claro, volvimos a quedar como sin un sustento. ¿A merced de quién? ¿A merced de qué? A merced de la norma general. Cada municipio planifica y cada uno planifica a su leal saber y entender, pero ese instrumento de planificación regional que era Cornare se frustró en el año 93. Yo fui miembro de la Junta Directiva de Cornare porque Cornare empezó y se instaló cuando yo estaba de alcalde en el 90, finales del 93, principios del 94. Pero lo triste fue eso. Entonces, mire, que esos procesos de integración, de planificación subregional, que más que integraciones de planificación, pues se frustraron. Luego, cuando vino cuando vino la Constitución del 91, que acuerda que la Constitución de 1886 tenía departamentos, intendencias, comisarías, Distrito Especial de Bogotá, y chao, pelado. Pero vino la ley 99, la Constitución del 91, y dijo, las entidades territoriales son departamentos, municipios, habló pues del Distrito Especial, distritos, pero el distrito está como entre los municipios, territorios indígenas, provincias y regiones. Y las regiones y provincias como entidades territoriales. Entonces ya empezamos a animarnos a hablar de provincia, que es la provincia del Oriente, Valle y Huelva. Y ahí empezamos a hablar de provincia y se creó el Consejo Provincial y todavía siguen ahí la Junta, la Asamblea Provincial y todo el cuento. Pero llevamos 30 años hablando, si área metropolitana o provincia, pero hablando y no hemos avanzado. Se constituye en su época, y que fueron las primeras aquí en la región, Masora y Macer. ¿Nace también producto de ese interés de la asociatividad de los municipios? Masora y Macer, yo firmé acta de creación de Masora en 1993. Masora tiene 32 años de creada, después fundaron a Macer, después fue Musa, municipios del sur de Antioquia. Esa era una intención de integración regional con función planificadora, ¿cierto? Pero no como entidad territorial, sino como entidad administrativa de planificación, que es diferente. Y funcionó muy bien y tal, hasta que de pronto después se fue como desvirtuando un poco el tema y se convirtieron en muy buenas entidades contratistas. Don Francisco, pero cuando usted habla de planificación, bueno, entonces, o mejor dicho, ¿qué función cumple un Masora o un Macer o un Musa en el territorio? Tenían funciones de integración municipal en pro de hacer planes, programas y proyectos que beneficiaran digamos, los municipios asociados, ¿cierto? Y se empezaron más no de planificarlos. Lo que pasa es que por competencia,
como no es una entidad, una asociación de municipios, pero por competencia la planificación territorial no estaba dada para las entidades, para las asociaciones, porque no es una autoridad supramunicipal, es una asociación de municipios, ¿cierto? Entonces, pero sí podían ponerse de acuerdo cómo los territorios se podían ir ordenando armónicamente en función de un desarrollo común, ¿cierto? Pero realmente tampoco avanzó mayor cosa en eso, nada. Ahora, viene después entonces, ya vienen después ya viene el tema, la ley 388, y habla de los planes de ordenamiento territorial, que sustituyó la ley segunda del 91, y entonces ya se empieza a hablar de planificación territorial, planificación municipal, pero nada de planificación subregional, nada. Cada municipio es autónomo en planificar. El no ponerse de acuerdo pasa lo que está pasando ahora. Mientras Marinilla de aquí en el plan de ordenamiento territorial tiene unas zonas de expansión y de desarrollo de un tipo hacia el sur occidente, por ejemplo, o hacia Río Negro. Río Negro, al contrario, tiene las viviendas de interés social para acá, entonces no armoniza. Allá no hay bienes y servicios, no hay nada, y aquí están pensando en otra cosa. Entonces, no hay una armonía en la planificación regional necesaria. Si estuviera Cornare con las funciones de la ley 56, hubiera sido, creo que, muy distinto. Estamos hablando de historia, es decir, cómo vemos hoy, 30 años después o 31 años después de un mandato de la alcaldía que usted ocupó en el municipio de Marinilla, y cómo ha avanzado el territorio. Tenemos que crecer más, o qué tiene que pasar para ponernos de acuerdo entre todos y decir, bueno, está la figura que realmente necesitamos para la región. El problema no es crecer. Crecer no es desarrollarse. El crecimiento no es desarrollo. Hay que desarrollarse, y el desarrollo implica estados de bienestar. Entonces, por ejemplo, Marinilla y Río Negro se han ido avanzando con dinámicas distintas, ¿cierto? Si no hubiera venido el aeropuerto y el aeropuerto estuviera por allá en San Pedro, como era una de las opciones, pues Marinilla y Río Negro no hubiera crecido tanto como hoy. Si no tuviéramos otro tipo de vías y bienes y servicios, pues no hubiera crecido tanto. Y el tema no es crecer, el tema es desarrollarse, es generar estados de bienestar. Entonces, hoy los municipios del altiplano del Valle de San Nicolás tienen unos procesos de crecimiento urbanístico y, entre comillas, de desarrollo mucho más fuertes que los municipios periféricos, ¿cierto? Entonces, eso ya hay un factor diferenciador ya que va generando como un peso específico y unos tipos de generación de bienes y servicios que satisfagan los estados de bienestar de la gente. Entonces, una cosa es el crecimiento físico-espacial, el crecimiento poblacional, y otra cosa son los elementos que conllevan a que el estado de bienestar de la gente que va a vivir ahí sea satisfactorio, que los bienes y servicios que el Estado y los particulares pueden generar para que se pueda vivir bien, se vuelve más difícil. Mientras usted más crece, es más difícil llevar este estado. Alguien me preguntaba a mí, ¿cómo es el alcalde hace 30 años con respecto a ahora? Hoy es más difícil. ¿Por qué? En Marinilla, por ejemplo, cuando yo era alcalde, Marinilla tenía la mitad de la población en el área rural, la mitad en el área urbana. Hoy el 70% de la población está en el área urbana y el 30% en la rural. Y llevar estados de bienestar a lo urbano es mucho más difícil que a lo rural. Usted en lo rural tiene la escuela bien, la carretera, electrificación, acueducto, lleve recreación, deporte, tal. Pero usted, mientras organiza 1 kilómetro en el área rural, no hace una cuadra en el área urbana. Entonces,
los temas de estado de bienestar, que son relativos, eso tiene muchas variables para medirlo y para cuantificarlo, son difíciles y son distintos. Entonces, estos municipios muy urbanos tienen una condición de bienestar mucho más difícil que los municipios menos urbanos. Entonces, esa es hoy una connotación fuerte. ¿Qué implica el Oriente? El Oriente hoy implica, el problema no es que usted se junte en provincia o que se junte en área metropolitana, no. El problema hoy en el Oriente es cómo definir un modelo de desarrollo que se soporte sobre la equidad regional. Aquí nos quejamos mucho de que la gente se está viniendo para el centro. Yo me acuerdo de cuando los fenómenos del Peñol y Guatapé y de San Carlos, la gente se venía para Marinilla. Y yo, ¿por qué se vino para Marinilla? Porque aquí hay muchos colegios buenos. En los años 70 Marinilla tenía tantos colegios como Río Negro. Pero entonces la gente se quedaba aquí en Marinilla porque había muchos colegios. Era un indicador y era una posibilidad. Pero hoy, por ejemplo, cuando dicen, no, es que la gente se viene. ¿Por qué se viene la gente? Pues porque no tiene estados de bienestar, no tiene condiciones de vida dignas. ¿Esa es la migración que hoy se vive de Medellín hacia el oriente? Porque es que, mire, ahí está la primera, es que el tema no es crecer, el tema es desarrollarse. ¿Por qué la gente se está aburriendo en Medellín? Porque vivir en Medellín ya es casi imposible. Movilizarse en Medellín. Movilizarse en Medellín, casi que ya en Río Negro es un camello. Caos. Entonces, ¿por qué? Entonces, el estado es más bueno vivir en Marinilla que vivir en Medellín. ¿Por qué? Porque usted vive tranquilo, vive menos preocupado, hay una forma mayor de movilidad. Nosotros no debemos soñar con ser una gran ciudad. Tenemos que soñar con ser una buena ciudad, que no es lo mismo que una gran ciudad. Mire, al principio del siglo, Río Negro, Medellín y Jericó tenían casi la misma población, dicen por ahí. Y hoy Jericó es rico para vivir, Río Negro es menos bueno, y Medellín es muy maluco. ¿Por qué? Pues claro, porque los fenómenos del estado de bienestar, de vivir bien, de tener las necesidades básicas satisfechas, es un cuento. No es el tema de crecer, es de desarrollarse. Son conceptos diferentes y no los podemos mezclar. Bueno, y el Oriente en ese paso, en esa idea, ¿nos estamos desarrollando adecuadamente o todavía lo estamos haciendo a pañetazos? Aquí sí, aquí no, ¿cómo vamos? Bien, como Oriente hay dos fenómenos muy fuertes, ¿no? El uno es de crecimiento, pero dentro del crecimiento hay procesos de desarrollo, ¿cierto? Y el desarrollo es entendido como qué, o sea, ¿qué entiendo yo por desarrollo y qué entiendo por bienestar? Entonces, puede que haya mucho desarrollo, claro. Hoy transportarse en el Oriente póngale el Oriente contra el Occidente, bueno, y eso que hoy las grandes vías se han mejorado mucho, pero póngase, vivir en el Oriente es muy, usted va a cualquier parte, en 15 minutos está en Río Negro, está en en media hora está en La Ceja, está en Guarne. Ese es un factor de desarrollo, ¿cierto? Otro, usted tiene las capacidades y los medios para adquirir bienes y servicios rápido, pero piense en los estados de recreación, de esparcimiento, de tranquilidad, son muy distintos, por ejemplo, la ciudad a esto. Entonces, yo pienso que se ha ido creciendo y desarrollando adecuadamente ciertos sectores, pero hemos quedado en deuda con los sectores periféricos. Entonces, los sectores periféricos de la región de embalses, de la región de páramos, están muy mal. Mire usted, Argelia de María, Nariño, San Francisco, son municipios que las condiciones de estados de bienestar son muy difíciles. Hay una ruralidad a la que no llegan bienes y servicios, las necesidades básicas insatisfechas son altísimas, más del 90%. Entonces eso es triste. Ahora, ¿qué hay que buscar? El problema no es un área metropolitana, una provincia, es un sistema de planificación subregional que nos incluya a todos y que hoy los municipios del centro puedan empezar a compensar, a ayudar a los municipios de la periferia.
Las grandes riquezas lo tienen los municipios de la periférica. El agua, los recursos naturales, el hidrógeno, tal. Cuando esto lo van a necesitar, que ya lo están necesitando, pues cuando los otros se los necesiten proveer, que estos ya le hayan ayudado para que el estado de bienestar de allá mejore, sea tan bueno que los de allá digan, no, bien, pues bien, lleven agüita, lleven naturaleza, lleven producción. ¿Por qué? Porque ustedes ya nos han ayudado a ser mejores. Pero hoy, mientras concentremos el estado de crecimiento y de infraestructura, de bienes y servicios aquí, y los de la periferia no tengan nada, yo creo que hay un sistema de inequidad. Llámese como se llame la organización territorial de planificación o de integración regional. Cualquiera que sea, debe estar soportada en la equidad, no en las oportunidades solamente de crecimiento y de desarrollo físico-espacial, ¿cierto? No, el hecho no es llenar esto de gente, el hecho es que la gente que vive aquí viva muy bien. Cuando yo fui alcalde no propuse ningún plan de vivienda nuevo, fueron puros mejoramientos de vivienda. No es que venga más gente, sino que el que viva aquí viva mejor. Tenga calidad de vida. Claro. Por supuesto. Bueno, hoy es el tema, ese tema de asociatividad, de integración, de cómo nos integramos, de si no, si sí, en fin. La reflexión queda y es, hay que buscar es una planificación que nos lleve a un desarrollo integral, ¿no? Y integral, estar con equidad. Con equidad. Regional, con compensación regional, que nos equilibremos, que realmente que los de aquí se van más adelante, listo, pero que los de allá no se queden, sino que vayan recuperando y los de aquí le vayan ayudando para que el Oriente realmente tenga una armonía en el estado de bienestar, no en el estado de crecimiento, es en el estado de desarrollo, que el desarrollo no es crecimiento, es estado de bienestar. Don Francisco, y de cara a lo que viene, lo que estamos viviendo es no ponerle colores ni apellidos a lo que se viene, ¿no? Sí, es muy triste que, por ejemplo, los que están de acuerdo con el área metropolitana digan, no, es que esos son por la derecha, son no hay qué. Y los que están de acuerdo con la provincia, no, es que esos son de izquierda. No, eso no es de derecha ni izquierda. Eso es de una función cívica de pensar en el territorio con desprendimiento, con equidad. O sea, si usted no transversaliza la equidad regional, la compensación regional, el estado de bienestar para todos, cualquier sistema no sirve. Llámese de una manera o de otra. Póngale el nombre que quiera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fórmula que la ley hace 2 años hizo para la provincia metropolitana de Bogotá, en la que integran municipios lejos de Bogotá con el ánimo de que mejoren. Resulta que esa ley no dio ni un portillito como para aplicarla por aquí. Debían pensar en una cosa como la provincia metropolitana de Bogotá para poder coger los de lejos. Ahora, de hecho, hoy para hacer un área metropolitana no se exige conurbación. Si la conurbación no es un requisito para hacer un área metropolitana, ¿por qué no pueden estar todos? Todos debemos de estar, por supuesto. Don Francisco, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto y claro, de todas maneras yo no tengo una posición. La posición mía es cualquier sistema es bueno si se integra, compensa y hay equidad regional. Con esto terminamos en Un Café con Vox. Gracias por acompañarnos. Esperamos de que conozcan más acerca de la historia del municipio de Barranquilla y por supuesto de integración regional.